estimados, bienvenidos a esta quinta semana. Es del marco teórico y tipo de estudios de este seminario de investigación educativa número 1. Semana en la cual nos proponemos 4 metas. 4 metas que nos llevarán de la mano para el logro de la construcción del marco teórico a partir de ser capaces de establecer los ejes de la investigación, a partir de ser capaces de distinguir entre los tipos de lectura. En este caso estamos hablando de la inferencial y de la crítica, aquella lectura que nos aportará, aquella lectura a través de la cual seríamos capaces de adentrarnos en todo el bagaje cognitivo que la humanidad y la comunidad científica ha acumulado acerca del tema objeto de nuestra investigación. Estamos hablando de lograr ser capaces de ejercitar nuestra producción, nuestro pensamiento creativo a partir de la redacción científica. Y por último, y algo tan importante, no podemos faltar, la identificación del tipo de estudio y el método de la investigación a seguir, elementos que nos llevarán de la mano a ser capaces de lograr nuestra primera meta, que es el marco teórico. Estamos hablando, mis estimados, de que llegado el momento, nos tenemos que enfrentar a la creación del marco teórico de nuestra investigación. ¿Qué constituye el marco teórico? Aunque lo estaremos hablando más adelante, podemos decir desde ya que el marco teórico de nuestra investigación es aquella parte del conocimiento científico establecido que el investigador asume como sustento de su obra científica y de su aporte a la teoría. Por lo tanto, estaremos en esta semana inmersos en un proceso creativo de gran importancia para nuestras investigaciones. Como en otras semanas, vamos a estar desarrollando actividades y para esta semana nos proponemos una única actividad, un foro en el que estaremos intercambiando, debatiendo acerca de 2 elementos esenciales. El primer elemento, la definición de los ejes del marco teórico de nuestras tesis. Y un segundo momento, en el cual estaremos abordando el diseño de los diferentes tipos de estudios, así como el despliegue de cada método, de cada tipo de estudio con respecto a sus métodos, para poder perfilar con precisión quirúrgica el tipo de estudio y los métodos que vamos a emplear en nuestro proceso investigativo. Elementos estos que, si bien es cierto que ya lo habíamos abordado en otros módulos, ahora llega el momento de establecerlos con claridad absoluta para empezar a montar nuestra investigación. Por lo tanto, mis estimados, se hace pertinente comenzar por analizar, entendemos, cómo vamos a desarrollar nuestra investigación científica. Diferentes autores dan diferentes momentos o etapas para el desarrollo de un proceso de investigación. Nosotros vamos a asumir estas 5 momentos generales. Primer momento, la planeación. Momento en que el investigador se acerca al problema a partir de la situación problemática y establece los elementos esenciales del diseño de la investigación. Estamos hablando de que es el momento en que se establece el problema de la investigación, que se establecen los objetivos de la investigación, que se establece la hipótesis de la investigación y que, por supuesto, el investigador comienza a adentrarse en el camino de la investigación. Luego el diseño y planificación, un segundo momento en el cual el investigador, una vez que ya ha superado el primer momento, se enfrenta entonces a la identificación de las variables de estudio, a determinar el enfoque, la profundidad, es decir, hasta dónde y cómo voy a llegar en el proceso de investigación, a elaborar o seleccionar los instrumentos para la recogida de información, así como las vías a través de las cuales va a tabular y a producir conocimiento a partir de esa información recopilada, y por último, una posible aplicación de una prueba piloto. Estamos hablando de un tercer momento, ejecución del diseño, en el cual se aplica la propuesta de la investigación
Paralelamente a la aplicación se obtienen datos, se procesan datos y se hace un tratamiento o un análisis de estos datos que permite al investigador obtener resultados que le permitirán saber si su propuesta es válida o no. Elemento esencial en el cuarto paso, que es la interpretación y reflexión, que es el momento a partir del cual el investigador se sumerge en toda la información que ha obtenido de la aplicación de su investigación y comienza a interpretar estos resultados, a establecer las implicaciones que tiene su propuesta en la práctica educativa y, por último, establecer las conclusiones que serían el punto de partida a próximas investigaciones, al desarrollo de nuevas teorías. Y por último, un quinto paso, que estamos hablando, que es la redacción y difusión del informe de la investigación. Momento en el cual se lleva a cabo la escritura del informe y se presenta dicho informe. Como vemos, este es el camino de la investigación científica, que como dijimos al principio, no es el único, pero entendemos que estos 5 momentos contienen de forma general todos los elementos que conlleva el proceso de investigación. Bien, mis estimados, una vez que hemos hablado de cómo transcurre el proceso de investigación, nos llega el momento entonces de hablar acerca del marco teórico. Un marco teórico que en primer lugar ayuda a decodificar la realidad. Nos permite entender, comprender esa realidad que nos rodea. Realidad referente al proceso o fenómeno que estamos investigando. Este marco teórico en el cual está acumulado todo el saber que se tiene hasta el momento actual de aquello que estamos investigando es lo que nos va a permitir una comprensión y un conocimiento de nuestro objeto de investigación que nos permita comprenderlo, decodificarlo, entenderlo. Por lo tanto, debemos establecer cuáles son nuestros ejes para poder desarrollar ese marco teórico. Estamos hablando de que al adentrarnos en el estudio de todo ese conocimiento, podremos ir estableciendo cuáles son los pilares que sostienen ese andamiaje teórico. Por supuesto, una vez que vayamos obteniendo información, debemos de tener en cuenta 2 tips. Primero, que recordemos que estamos usando las normas APA. Y segundo, que mientras más cercana en el tiempo sea la obra científica que consultamos, más oportuna sería el desarrollo de nuestra investigación. Estimados, como vemos, estamos preparándonos para adentrarnos en la búsqueda del conocimiento ya establecido y a partir del cual establecer el nuevo conocimiento que aportaremos. Es por ello que tenemos que llegar a pensar cómo se construye el marco teórico. Por lo tanto, la construcción del marco teórico nos lleva por el camino de ir del área de conocimiento más amplia hasta lo más específico. El investigador comienza, en el caso de toda investigación educativa, como es el caso que nos concierne, estaríamos hablando entonces de asumir una investigación en la cual sería necesario partir de asumir que los sustentos generales de nuestra investigación los encontraríamos en la didáctica, en la pedagogía, en la psicología, en la tecnología educativa. Ahí estamos en el momento de ir a lo amplio, al todo. Y luego, en dependencia de nuestras especificidades, en dependencia del tema, en dependencia de dónde se da nuestra problemática, iríamos cerrando esa área a buscar aquellos elementos específicos de la didáctica, de la pedagogía, de la psicología educativa, de las tecnologías educativas, que tienen de relación
directa con el área en la cual estamos investigando. Por lo tanto, hemos logrado de esta forma ir del conocimiento establecido al conocimiento específico relacionado con el tema de nuestra investigación. Y nuestro marco teórico tiene que representar, tiene que mostrar ese camino. Sin ser redundantes, sin ser demasiado extenso, debe de ser capaz de mostrar que hemos ido de lo general a lo específico, dando especial importancia a la parte específica del conocimiento sobre la cual nos sustentamos. Por lo tanto, para lograr este primer acercamiento, la lectura, y no cualquier tipo de lectura, se constituye en una herramienta para la obtención de este nuevo conocimiento. Por lo tanto, tenemos que estar capacitados y comprender que debemos de ser capaces de extraer de ese caudal de información que vamos a tener frente a nosotros aquello que realmente representa algo esencial para nuestra investigación. En este paso es esencial ser capaces de analizar de forma crítica, de forma analítica, todo este bagaje cognitivo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de establecer las ideas centrales de esta literatura que va a llegar a nuestras manos. Reconocer en qué se apoyan los autores que plantean esas ideas esenciales. Y por supuesto, entender que la comprensión de la lectura surge a partir de identificar la idea principal y distinguir las secundarias, que son las que nos quieren presentar. Así como encontrar el significado de esa idea central y qué significa para nuestra investigación. Estamos hablando, entonces, estimados, de que existen tres tipos de lecturas: la literal, la interpretativa y la crítica o valorativa. De más está decir que estamos enfrentados a realizar lecturas interpretativas y críticas o valorativas, que son aquellas que nos van a permitir asumir, interiorizar, extraer lo que es realmente significativo para nuestra investigación. Por lo tanto, para trabajar en la lectura debemos de seguir algunas recomendaciones. Primero, tenemos que establecer el contexto del libro o la obra científica en la cual nos sustentamos. Debemos de conocer cuáles son los sustentos que asume, los referentes que asume, la postura que asume, la cosmovisión del autor, para entender y poder tener la seguridad que está en consonancia, en congruencia con nuestra postura. De lo contrario, correríamos el riesgo de ser eclécticos. A partir de que entendamos que esa obra nos aporta, entonces tendríamos que asumir cuáles son las ideas esenciales y más importantes que vamos a asumir de esa obra. Por lo tanto, deberíamos hacer una búsqueda selectiva de aquella información que realmente nos tributa a nuestra investigación. Ubicar las fechas. A partir de ese momento estaríamos haciendo un cronograma de la literatura que estamos consultando de tal manera que nos permitiera adentrarnos en establecer el recorrido en el tiempo en que se ha ido transformando la forma de pensar en la cual nos sustentamos. No es el mismo el pensamiento pedagógico de los años 50 del siglo pasado al pensamiento pedagógico actual, y por lo tanto, aun cuando debemos de buscar las obras más cercanas en el tiempo, tenemos que hacer un recorrido que nos permita conocer cómo evoluciona el conocimiento. A partir de ahí y de la lectura de estos materiales, debemos establecer cuáles son nuestras propias conjeturas, cuáles son nuestras ideas, establecer qué nos falta por conocer a partir de lo que ya vamos obteniendo, establecer con claridad la definición de los conceptos esenciales que vamos encontrando y que vamos descubriendo, establecer las relaciones entre lo que estamos aprendiendo y lo que ya conocemos, y por supuesto, muy recomendable es ir llevando un mapa que nos permita tener una idea clara de cómo se va armando ese entablado de conocimiento, de conceptos, de definiciones sobre los cuales nos vamos a sustentar. Como una recomendación, podemos usar colores
para ir diciendo a qué área de conocimiento es un determinado concepto. Por ejemplo, podemos decir aquellas ideas esenciales de la didáctica las podemos poner en color azul, las de la pedagogía en rojo. Ideas solamente les estamos brindando que nos permitan ir estableciendo un mecanismo que nos permita adentrarnos en este volumen de información y ser capaces de extraer de él, a partir de una lectura útil, proactiva, toda la información que este bagaje nos puede ofrecer. Por supuesto, el chileno Félix Martínez Bonatti recomienda, a la hora de realizar esta lectura y esta búsqueda de la información, 3 elementos importantes. Primero, confianza, curiosidad e imaginación. Estamos hablando de que el investigador debe de ser capaz de tener confianza a la hora de asumir esto o descartar aquello. Debemos tener curiosidad para ir buscando las ideas primarias de todos aquellos elementos a los cuales nos enfrentamos. Y por último, imaginación para ser capaces de ubicarnos en la mente del autor y a partir de ahí poder comprender su obra. Un segundo elemento es que este nuevo mundo al que nos estamos acercando transforme nuestra experiencia de vida y conocimientos. Que esta búsqueda de la información constituya un paso de crecimiento en nuestra cosmovisión. Y por último, libertad intelectual. No amatarnos, no amarrarnos a ideas preestablecidas, a obras preestablecidas, sino ser capaces de buscar con libertad y con mente amplia en todo el bagaje cognitivo establecido. Por lo tanto, un elemento a tener importancia especial y que viene de la mano de estos tiempos es que como nunca antes todo investigador se enfrenta a la ardua tarea de discriminar, de discernir, de clasear la información. Hoy lanzamos una búsqueda en internet y encontraremos un volumen brutal de información relacionada con cualquier tema de investigación. Ahora bien, la pregunta ¿es toda esa información que encontramos en internet útil? ¿Es toda esta información científicamente sustentada? ¿Es toda esa información resultado de investigaciones científicas bien llevadas? Estimados, la respuesta desafortunadamente es no. Y por tanto, debemos de ser extremadamente críticos con toda aquella información que nos llega. Por ende, aquí les dejamos 6 elementos que nos pueden llevar de la mano a discernir, a clasificar, a determinar cuando una obra es de origen dudoso. Algo que nos puede ahorrar un dolor de cabeza, puesto que si asumimos como sustento de nuestra obra científica un material que no es científico, un pseudo conocimiento, entonces, desafortunadamente, nuestra obra estará en grave riesgo a la hora de ser examinada críticamente desde una posición propiamente científica. Ahora bien, imaginemos que ya tenemos el conocimiento. Imaginemos que hemos sido capaces de escudriñar y de encontrar aquello que nos es significativamente relevante en la construcción de nuestra propuesta para sustentarla. Bien, la pregunta es ¿cómo redactar este marco teórico? Pues bien, sin querer dar una receta, vamos a hablar de 4 posibles pasos. Primer paso, una preescritura. Un momento en que el investigador comienza a generar ideas y las organiza en función de la idea que tiene general de cómo quedará ese marco teórico. En este primer momento estamos hablando
de que se esbozan las líneas generales. Luego, a partir de esbozar esas líneas generales, se hace necesario incorporar las ideas y elementos esenciales de cada una de esas líneas a ese esqueleto que hemos ido haciendo. Una vez que tenemos las líneas generales y que hemos incorporado las ideas esenciales a cada una de ellas, entonces llega el momento de una reescritura en la cual vamos dándole cuerpo a esas ideas esenciales y vamos logrando su articulación de forma coherente. Una vez que hemos pasado por estas tres primeras etapas, ya deberíamos estar en condiciones de tener ante nosotros un material en un estadio primario en el cual tendríamos desarrolladas las áreas esenciales en las cuales vamos a sustentar nuestra obra y que sería pertinente entonces ir al cuarto paso, la edición, que no es más que la revisión exhaustiva de este material para ser presentado como producto final. En esta última edición, en este último momento, iríamos a la búsqueda de la redacción más acertada, del empleo del vocabulario científico más acertado, de la coherencia exquisita y de la claridad en lo que queremos expresar. Y así, mis estimados, en este círculo deberíamos de ser capaces de haber redactado de forma acertada aquello que perseguimos buscar. Por lo tanto, en la preescritura partimos de, primero, plantear el problema, luego generar ideas y por último, organizar la información. ¿Por qué retomar este primer momento? Porque en este primer momento estaremos estableciendo la idea general, el croquis, el diseño de nuestro edificio. Y por lo tanto, se hace esencial que partamos de un análisis muy exhaustivo de estos elementos que le estamos mostrando. Sobre todo, del punto 2 y del punto 3. Porque si importante es el planteamiento del problema y la generación de las ideas, un momento aún tan importante o más es la organización de la información, para lo cual debemos de partir de la importancia de la investigación e ir paso a paso hasta llegar a la posible solución. Estimados, algo importante: los tipos de estudios de nuestra investigación. Si hasta aquí habíamos estado hablando de cómo construir el marco teórico, ahora vamos a empezar a conversar acerca de los tipos de estudio. Estaríamos hablando entonces de la aplicación del método racional de análisis, del enfoque para la recolección de datos, de la profundidad del estudio, así como de los métodos específicos que emplearíamos. Y aquí estaríamos buscando desde lo explicativo, desde lo experimental, desde lo hipotético deductivo, desde lo cualitativo inferencial, desde lo cualitativo estadísticamente hablando, desde la observación, desde la teoría, desde la búsqueda de la relación entre la causa y el efecto, desde los análisis comparativos. En fin, entendemos que estamos en el momento en que ustedes, como investigadores, deben de hacer un alto y establecer con claridad qué tipo de estudio es aquel que yo quiero realizar. ¿Para qué? A partir de esa respuesta podamos adentrarnos en el tipo de investigación, si es cuantitativa, si es cualitativa, si es un método, un enfoque mixto, si vamos a usar una investigación cuantitativa cualitativa, pero que aquí tengamos claridad de cuál es la cuantitativa y cuál es la cualitativa, y en su caso, cuál es la mixta, partiendo de un conocimiento profundo de los dos tipos. Estimados, en esta presentación no pretendemos adentrarnos en la explicitación de las características de cada una de estas investigaciones. Eso es un reto que tenemos que enfrentar nosotros como investigador a través del estudio de la obra científica que hemos puesto en sus manos
Pero lo que sí queremos resaltar es que debemos de tener un momento en el que debemos de decidir qué tipo de investigación es nuestra investigación. Si es cuantitativa, si es cualitativa o si es mixta. Porque a partir de aquí, todo y cada uno de los pasos que demos estará en relación con esta decisión. Porque a partir de aquí estaremos dando respuesta a cómo adquirir el conocimiento, qué procedimientos utilizar, qué observaciones debemos de hacer, si voy por el método deductivo, si voy por el método inductivo, si voy por el cualitativo o por lo cuantitativo, si voy a usar prueba y error. En otras palabras, qué y cómo va a transcurrir mi investigación. El enfoque cualitativo nos permite enfrentar diferentes tipos de investigación como son la acción participativa, enfoque narrativo, fenomenológico, sistematización de experiencias, hermenéuticos, etnográficos, holístico, mientras que por su parte el cuantitativo va a los enfoques y métodos cuasi experimental, experimental, preexperimental y no experimental. Como ustedes pueden ver, estamos en un momento decisivo para nuestra investigación en la cual cada uno de ustedes deberá de determinar el camino de su investigación. Ahora bien, existen métodos de investigación que usan prueba y error. Las investigaciones aplicadas que inician en la realidad y retornan a la realidad con propuestas de soluciones y donde juegan un papel importante la creatividad han dado y han señalado esto como el diseño procedimental. Un diseño que va al área de la innovación, al área de las tecnologías educativas, a las actividades creativas, a la ingeniería de procesos o al estudio de casos, y que sus características van en el análisis, diseño, prueba, prototipo, implementación e interacción como fases de estas investigaciones. Los métodos específicos de investigación complementan esta parte, hablando de métodos generales, específicos y particulares. En el caso de los generales, estaríamos hablando del método dialéctico, del comparativo, del histórico, del prospectivo, de la innovación, del transaccional, mientras que en los específicos estaríamos hablando del analógico correlacional, modelación, etc. Así, cada uno de ustedes irá y necesariamente tendrá que ir realizando este mismo recorrido que hemos hecho nosotros por estas últimas diapositivas, estableciendo la ruta de su investigación y estableciendo a partir de cada decisión tomada en cada momento el paso siguiente, cómo se deberá asumir. Por lo tanto, si mi investigación es de un tipo determinado, que ya lo determiné, cuantitativa, cualitativa o mixto, entonces tendríamos que ver por dónde me voy, si es por la cualitativa, en dependencia de ello, qué métodos voy a emplear, y al final estaría armando un esqueleto, un andamiaje sobre el cual montaría mi investigación. A cada método, por entonces, corresponde un procedimiento. Aquí estamos hablando diferentes métodos, diferentes procedimientos, valorando en dependencia de hacia dónde nos movemos. Y estamos hablando que un objeto de estudio puede ser el proceso o acción, que los instrumentos de recolección de datos más comunes son entrevistas grupales, en dependencia de cómo es nuestro tipo de investigación. Por lo tanto, si el tipo de investigación que tengo es una investigación etnográfica, el instrumento o recolección de datos más comunes en las investigaciones etnográficas serán la observación participante, las notas de campo, entrevistas de documentos y artefactos. Mientras que, si estoy hablando de una investigación narrativa, el instrumento de recolección de datos más común entonces serían entrevistas y documentos. Mientras que por su parte, si estoy entonces en una teoría fundamentada, las disciplinas en las cuales se cuentan con más antecedentes son las ciencias sociales y el comportamiento humano. Como ustedes pueden ver, esta tabla nos orienta a partir de establecer, a partir del tipo de método, cómo se procedimenta cada uno de ellos. Estimados, como conclusión podemos decir que la lectura y escritura son dos herramientas importantes en el trabajo de investigación y que vamos a estar enfrentados a la obra en capítulos y contenidos en las cuales se van narrando y en correspondencia un orden lógico interno que nos permita comprender el camino del investigador, qué aporta y sobre todo en qué se sustenta su obra científica. Para la semana próxima seguiremos trabajando en la integración del marco teórico. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana.